Hoy vamos a hablar del dolor de espalda, porque ¿quién no ha tenido dolor de espalda? José María, ¿es cierto eso de que casi el 80-85% de la población en algún momento de su vida puede tener dolor de espalda? Es cierto, el 80-85% de la gente tiene dolor de espalda, el 80-85% de la gente sufre de él, pero no es todos los días, es en algún momento puntual de su vida. De hecho, una de las mayores causas, si no la mayor causa de absentismo laboral y de bajas laborales es el dolor de espalda. Claro, y son cifras muy preocupantes, ¿no? ¿Por qué hay tanto porcentaje? ¿Qué es lo que hacemos mal o cómo es la estructura de nuestro cuerpo que en algún momento de nuestra vida hace que nos duela la espalda? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la evolución de la columna vertebral, cómo ha ido cambiando a través de las diferentes especies. Normalmente venimos de especies que son cuadrúpedos y solamente en los primates logramos ponernos en bipedestación para poder tener las manos libres. Eso hace que todo el peso recaiga sobre la parte inferior de la espalda, que no estaba diseñada originalmente para ello, con lo cual sufre el peso de toda la columna. Y además nuestra forma de vida no es la más adecuada, pasamos mucho tiempo sentados, muy poco ejercicio y eso hace que nuestros músculos no estén preparados para las cargas que tenemos que soportar de vez en cuando. El sobrepeso, etcétera. Bueno, muchas cosas que podemos ir hablando a lo largo del webinar. Perfecto, porque el origen de las molestias imagino que será múltiple, ¿no? Desde la edad a una higiene postural inadecuada. ¿Cuáles son los orígenes de los dolores más comunes de espalda? Y no sé si esta pregunta me la puede responder José María o ya entraría en juego Carlos Rivas a través de la fisioterapia. ¿Cuál de los dos me puede responder a esta pregunta? Yo creo que Carlos puede responderla mucho mejor que yo. Carlos, ¿cómo es el origen del dolor de espalda o qué hacemos mal para que nos duela la espalda? Bueno, hay múltiples orígenes del dolor de espalda, ¿no? El dolor de espalda primero hay que diagnosticarlo de qué puede ser, ¿no? Puede ser mismamente lo que tú decías antes, de de una mala postura, de una mala práctica del trabajo, coger cargas, etcétera. Puede ser mismamente temas de la edad, puede ser degenerativo, puede ser una artritis, o sea, hay múltiples factores por el cual te pueda doler la espalda, ¿no? Por eso es muy importante siempre un buen diagnóstico. Hay enfermedades que son importantes que no tienen que ver con la espalda, pero causan dolor de espalda. Hay a veces que los infartos pueden causar dolor de espalda. ¿Me oís bien? Sí, sí, Perfecto. Sí. perfectamente, sí, sí. Hay, por ejemplo, cálculos renales que también tienen dolor de espalda. Entonces, los factores del dolor de la espalda son múltiples. Sí es verdad que hay que diagnosticar correctamente y ver que es realmente por la columna, por lo que duele la espalda, ¿no? En el caso, Cipriano, de tu unidad, que eres especialista en dolor, ¿son muchos los pacientes que acuden por dolor de espalda? Bueno, pues en principio es el volumen más importante de pacientes que acuden a nuestra consulta. Es el mayor porcentaje porque es el dolor más común junto con las cefaleas de la población en general. Nosotros sí que estamos especializados sobre todo en el dolor de espalda porque es nuestra mayor fuente de pacientes y llevamos muchos años trabajando en este tema, ¿no? Desde luego estoy de acuerdo con el doctor Torres y con Carlos en la que bueno, el dolor de espalda es lo que más prima en la población en general y que los orígenes del dolor pues ya no solo son la propia evolución del ser humano, sino evidentemente pues, las actitudes posturales, las actitudes laborales, bueno, pues múltiples factores que hoy día influyen en todo este proceso. Máxime en estos últimos tiempos en los que bueno, nos han restringido mucho la movilidad, ¿no? Nos han dicho que tenemos que estar confinados, que no nos podemos mover, que hemos tenido una época en la que tampoco hemos podido practicar deporte. ¿Creéis que ha influido este año también en las patologías de espalda? Sí, está claro que evidentemente todo el proceso que llevamos de confinamiento, de falta de actividad física, eso induce a aumentar muchos procesos que están relacionados no solo con la espalda, sino con la región pélvica, con el dolor lumbar bajo. Y eso agrava no solo todos los procesos, sino que incluso, bueno, pues algunos pacientes que no tenían previamente patología o sintomatología de dolor, pues se inician procesos ya de dolor, ¿vale? Evidentemente esto no ayuda para nada a que los dolores crónicos aumenten o
aparezcan nuevos dolores. Y después nos queda una segunda parte aún, que sea el porvenir de lo que nos esperaba de los dolores surgidos por el COVID. Está claro que el proceso de COVID, eso pues, tiene unas connotaciones que no solo son las respiratorias, las trombóticas, sino que hay más cosas que se están viendo y se están apareciendo. Y en el dolor ya estamos viendo neuropatías pues que sí que tienen cierta relación o bastante relación con haber pasado previamente un proceso de COVID. No sé si desde el punto de la fisioterapia o de la neurocirugía también queréis apuntar si las enfermedades propias que causan dolor se han agravado, ¿no? con esta situación, Carlos o Chema. Sí, en mi caso sí es cierto que estamos teniendo bastantes pacientes que después del confinamiento han referido dolor, ¿no? Dolor de espalda, pues por lo que lo decía Cipriano, ¿no? La falta de actividad, la falta de ejercicio, aumento de peso y sí es cierto que la gente pasa mucho tiempo sentada, ¿no? Y entonces ahí deriva un gran porcentaje, ¿no? de pacientes que refieren dolor de espalda. En el caso de la neurocirugía, estamos hablando ya de pacientes que quizás hayan estado diagnosticados y este año lo que les ha causado, pues quizás es un empeoramiento o ha ido más rápido de lo que debería de ir esa enfermedad, no lo sé. Exactamente, por ejemplo, hay una patología que necesita mucho moverse, que es el Parkinson. Al estar menos móviles han tenido muchos más problemas, peor balance sagital, más inclinados hacia adelante, mayor dolor. Yo he tenido pacientes que estaban en una situación inestable con mielopatías que se mantenían bastante bien a base de caminar y se han quedado 2 meses y medio en casa y luego no eran capaces de caminar 100 metros. Se han tenido que operarlos porque se ha deteriorado todo lo demás. Su masa muscular no aguanta. Ha sido algo bastante terrible para mucha gente. E incluso en algunas residencias de ancianos ha habido gente que ha estado 1 mes y medio metido en una habitación. Claro, en sitios muy estrechos donde apenas el movimiento pues, les permitía, como digo yo, activar la maquinaria, ¿no? Que el cuerpo se mueva. Porque ¿cuánto de importante es el movimiento para el dolor de espalda? Porque a veces decimos, no me muevo porque me duele. Y a veces es, si me muevo duele, si no me muevo duele. Entonces, ¿cuánto de importante es el movimiento y cómo tratamos el movimiento para el dolor de espalda? Carlos, quizás. Bueno, importante muchísimo, ¿no? Porque, bueno, anatómicamente, como nos había dicho el doctor Torres, la espalda no estaba preparada para esto, ¿no? Entonces, partimos de una base, ¿no? Tenemos lo que es la estructura de la columna vertebral, que sabemos que tiene 33 vértebras, tiene músculos, ligamentos, tiene discos, y soporta el peso del cuerpo. Pero hay otros 2 pilares muy importantes, que es toda la masa muscular de la parte ventral, abdominales, psoas y pequeños músculos que tenemos ahí, y toda la musculatura posterior. Entonces, tanto la parte de adelante como la de atrás ayudan también a la columna a sujetar el peso. Entonces, si por ejemplo, esos músculos los debilitamos, la columna no es capaz de soportar el peso. Hay un estudio que se ha inhibido toda esa musculatura y ese estudio dice que la columna con 2 kilos de peso colapsa, ¿no? Entonces, para que veáis lo importante que es la musculatura. Entonces, si se nos debilita tanto la musculatura abdominal como la lumbar, podemos tener grandes problemas de espalda. Estoy pensando en el movimiento también en la neurocirugía, ¿no? Cuando un neurocirujano interviene y tiene que abrir, tiene que, digamos, romper una estructura, ¿no? Luego es importante también el tratamiento fisioterápico para recuperar, ¿no? Es decir, cuando entra un neurocirujano, ¿cómo se arregla después muscularmente esa intervención? Lo que intentamos primero es evitar hacer lo que tú acabas de decir, que es romper. Cada día más vamos a cirugía mínimamente invasiva, con endoscopia, con retractores tubulares. Lo que buscas es dilatar los músculos y luego volverlos a poner en su sitio, para evitar el romper. El romper produce mucho daño. Como todo el mundo ha sufrido una rotura muscular, esa rotura muscular luego hace que tengas menos fuerza y que necesites hacer mucha más rehabilitación. Lo que buscamos siempre es intentar
no romper, sino hacer abordajes tubulares, abordajes que separemos la musculatura para luego puedan volverse a su sitio y que el trabajo que tienen que hacer luego los fisioterapeutas para fortalecer otra vez toda esa musculatura y recuperarla, el edema, las lesiones que tiene, sea el menor posible y que la recuperación del paciente sea lo antes posible para volver a su vida normal. Supongo, Carlos, que también habéis notado los beneficios de esa cirugía mínimamente invasiva, ¿no? No es lo mismo tratar a un paciente ahora recién operado de hernia discal que hace unos años cuando las incisiones eran mucho mayores y digamos que esa rotura muscular pues era mucho más importante, ¿no? Sí, sí, no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver las operaciones que se hacen hoy en día y los tiempos de recuperación, ¿no? Como dice el doctor, hoy en día son mucho más precisos, entran sin tocar estructuras musculares y abordan ese problema que desde fuera nosotros no somos capaces de abordar, ¿no? Cuando hay fracturas, cuando hay hernias, cuando hay todo este tipo de procesos, ¿no? Que ya es el neurocirujano quien tiene que repararlo, ha cambiado mucho la medicina en este sentido, sí. Hablabais del abordaje, ¿no? Que tiene que ser un abordaje mínimamente invasivo, pero yo me imagino que antes de llegar al abordaje, Chema, tiene un papel también importante la unidad del dolor. Cuando llegamos a la cirugía, digamos que es que ya no hay otra solución, que ya hemos pasado por las manos de Cipriano, por decirlo de alguna manera, o sois complementarios. ¿Cómo tratáis el dolor de espalda, la unidad del dolor y la unidad de neurocirugía? ¿Cómo os complementáis? Los cirujanos de columna tenemos mucha relación con la unidad del dolor. De hecho, muchas veces todas las semanas tenemos una reunión por lo menos a la semana para discutir los casos, porque muchas veces hay veces que nos beneficiamos de que el paciente sea tratado antes por la unidad del dolor porque evitamos que nos llegue a nosotros y tener que ser operado, con lo cual es mucho menos invasivo y los procedimientos tienen muchos menos riesgos y menos complicaciones. Y otras veces, después de haber tratado al paciente, para poder hacer una buena recuperación, no siempre podemos hacer cirugía mínimamente invasiva. Hay veces que hacemos grandes cirugías. Hay dolores alrededor que necesitamos la unidad del dolor para compensarlo y también la fisioterapia para acabar de juntarlo. Siempre tenemos que trabajar en conjunto. Es difícil que un paciente, salvo patologías muy sencillas, muy básicas, se pueda tratar por un solo profesional. Normalmente necesitamos de todos. Los fisioterapeutas son muy importantes durante el inicio, durante el diagnóstico y el tratamiento, y la unidad del dolor antes de tratarlos nosotros quirúrgicamente. De hecho, menos del 10% de los pacientes que vienen por mi consulta se operan, gracias a Dios. O sea, muchos más pasan por las manos de Cipriano, entiendo, ¿no? De la unidad del dolor, del anestesiólogo en este caso, que es el que trata ese dolor para mejorar la calidad de vida del paciente, entiendo, para que llegue lo más tarde posible a la cirugía. ¿Cómo están los tratamientos ahora mismo del dolor, Cipriano? ¿En qué momento estamos? Esos avances, hablábamos de la cirugía mínimamente invasiva, pero en la unidad del dolor, ¿cuál sería lo último de lo último en dolor, en tratamiento del dolor? Bueno, más que lo último de lo último, o sea, los tratamientos ya llevan establecidos una serie de años, tienen ya un periodo de, digamos, de evolución en cuanto a resultados y en cuanto a eficacia, pero sí que estoy de acuerdo con el doctor Torres que nuestros tratamientos se mueven en el contexto interdisciplinar. Es muy importante que participen los profesionales que están en torno al dolor, fisioterapeutas, neurocirujanos, nosotros mismos, neurólogos, traumatólogos. O sea, el dolor es un concepto absolutamente transversal e interdisciplinar, ¿no? En el tratamiento del dolor de un paciente estándar con dolor de columna, pues hay una serie, digamos, de avances, ¿no? de etapas que cubrir. Primero, inicialmente, pues se empieza con un tratamiento médico, fisioterapia. Después están las unidades de dolor, que cada día estamos más especializadas en lo que se llama tratamiento intervencionista, y ya en la cumbre de toda esa escalera pues estaría la cirugía, ¿no? En este caso la neurocirugía. Todas esas etapas que se van cubriendo, como una especie de subir en pisos, subir en ascensor, a veces hay que saltarse los pisos y a veces un paciente que está con un tratamiento médico, por la lesión que tenga, por el compromiso radicular o por el compromiso neurológico que tenga en ese momento, pues directamente se va a cirugía. Otras veces pasa por nosotros antes de pasar por el fisioterapeuta o al revés. O sea, vamos a ver, tenemos que ser absolutamente abiertos a todos los cambios y en todas las direcciones. Sí que es verdad que cuando llegan a las unidades de dolor, pues muchas veces ya se establece que es, digamos, el preámbulo de que si nuestros tratamientos no son lo suficientemente eficaces, el siguiente paso es la cirugía.
Y lo que decía el doctor Torres, o sea, ese paciente a veces vuelve otra vez a la unidad de dolor porque hay que hacer alguna, digamos, ajuste, por decirlo de alguna forma, en la cirugía que se hizo, y después, bueno, pues si no, los tratamientos que nosotros hacemos pues tienen una eficacia que evidentemente no son curativos y en ese sentido hay que decir que no son predecibles en cuanto a la mejoría, porque no hay que olvidar que el dolor en sí es una percepción del paciente, y lo que un paciente pues percibe con un 5, con un dolor 5 de intensidad, otros 2 o otros son 10. Entonces, predecir la eficacia y que el tratamiento que se esté realizando vaya a provocar una mejoría que sea la expectativa del paciente, a veces es complicado, ¿no? Entonces, al paciente hay que decirle realmente lo que hay. O sea, nosotros le indicamos el mejor tratamiento en función de lo que es el paciente, pero los resultados habrá que ir viéndolos en función también de la evolución del propio paciente. Y en cuanto a técnicas intervencionistas, que es lo que nosotros realmente hacemos básicamente en el contexto del tratamiento del dolor, pues evidentemente están las técnicas no solo de bloqueos o de infiltraciones musculares o de infiltraciones articulares, sino que las técnicas de radiofrecuencia, la neuromodulación, pues hay técnicas que cada día están más avanzadas. Y desde luego todas esas técnicas han experimentado una gran evolución y una garantía de resultados desde que se incorporó la imagen. Antiguamente básicamente se actuaba solo con estudios radiológicos, con radioscopia, para hacer las técnicas, pero desde que la ecografía ya hace pues 15 años que se empezaron a hacer las primeras técnicas con apoyo ecográfico, eso ha revolucionado y ha, digamos, mejorado mucho la calidad y los resultados de las técnicas que se hacen. Cipriano, permítame que le pregunte, ¿es fácil llegar a la unidad del dolor? Es decir, tú cuando tienes una patología, ¿es fácil que te deriven a la unidad del dolor o vamos a ver, es un recurso que es complicado de llegar a él? No, vamos a ver, en el ámbito privado, desde luego no es nada complicado porque después de más de 20 años de nosotros trabajar en la unidad del dolor, en tratamiento del dolor aquí en Asturias, pues ya más o menos todos los profesionales saben que hay una referencia de la unidad del dolor del centro médico y que en ellos pueden enviar todos los pacientes que los tienen oportuno, ¿vale? También pueden venir pacientes a nivel privado que tengan su indicación propia y desde luego no es nada difícil. Otra cosa es del ámbito de la sanidad pública. Pero en el ámbito privado, nuestras puertas están abiertas a como referencia de otros profesionales o como el paciente privado que estima que su dolor, que no ha sido tratado de una forma eficaz, pues buscan otro tipo de tratamientos, ¿no? Nosotros nos situamos. O sea, que las puertas están abiertas a todos los pacientes. Claro. Pregunto también si los tratamientos de la unidad del dolor son de larga duración, ¿no? ¿Hay una media de duración de los tratamientos una vez que uno entra en la unidad del dolor o un dolor de espalda en esta ocasión? ¿Tienen un recorrido largo? Vamos, yo aquí siempre digo 3 cosas y es el planteamiento que le hago a un paciente. El tratamiento en la unidad de dolor tiene 3 etapas. Una primera etapa en la que tratamos específicamente el dolor. Una segunda etapa en la que interviene el fisioterapeuta porque todos los pacientes, todos, otra cosa es que después ellos puntualmente pues, quieran o no continuar con un tratamiento rehabilitador, pero todos los pacientes se van de la consulta con una indicación de fisioterapia y rehabilitación. Y ahí es donde entra el papel de Carlos y el papel de las unidades de fisioterapia y rehabilitación, que hay que ya no solo tratar el dolor, sino que aportar y mejorar la condición funcional, ¿vale? Y después, ahí está la tercera etapa, que es la más personal de cada paciente y la que cada paciente tiene que realizar de motu propio, pero que es la más difícil de conseguir, que es hacer ciertas cuestiones, tratamientos posturales, actividad física, mejorar ciertas cuestiones, el sobrepeso, si se tiene sobrepeso, que ahí es donde a veces es donde falla el propio paciente. El paciente se encuentra mejor, ya se olvida del dolor y entonces pues ya vienen otra vez, un poco, no sé si la debacle, pero sí otra vez que a crecer el ojo. Nuestros tratamientos, como les digo siempre a los pacientes, no son curativos la mayoría de ellos. Puede algún tratamiento ser curativo, pero lo que son es de mejoría o de intentar mejoría y de intentar mejoría de calidad y de dolor y de intensidad. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Pero que el paciente pretenda que se le cure, curar es erradicar. Y eso no se puede curar una artrosis, no se puede curar probablemente una hernia discal, no se puede. Si tratamos el dolor, que eso sí que se puede mejorar. Mejorar siempre, pero curar, difícil. ¿Cuánto de importante es esa mejora de las funciones que decía Cipriano, Carlos, ese trabajo en esa segunda etapa y todo lo que el paciente puede hacer por sí mismo, ¿no? Vuestra intervención
también lo anunciaba o lo decía Chema, en todas las etapas de un proceso quirúrgico, ¿no? En el antes, en el durante y en el después. Eso también somos conscientes los pacientes de que no solamente tenemos que acudir a un fisioterapeuta cuando ya no podemos más, es decir, podemos tener un mantenimiento de nuestro esqueleto a través de vuestro conocimiento de nuestros músculos, de nuestra fuerza, de nuestra movilidad y demás. Sí, bueno, estoy un poco totalmente, ¿no?, de acuerdo con Cipriano, ¿no? Evidentemente, el paciente siempre, casi siempre, te va a venir a ver cuando tiene un problema, ¿no? Una vez que mejora o soluciona ese problema, hay un porcentaje muy pequeño de gente que se sigue cuidando con esas instrucciones que tú le has dado, ¿no? La mayoría de la gente se mejora y vuelve otra vez a la rutina que tenía anteriormente que le ha causado ese problema, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Nosotros, como fisioterapeutas, tenemos fundamentalmente dos labores. Uno es la prevención, siempre damos consejos para que no aparezcan problemas en la espalda, y luego ya cuando aparecen, pues el tratamiento, ¿no? También comentar que es muy importante desde nuestro punto de vista el trabajo multidisciplinar, ¿no? Que seamos varios profesionales con diferentes, es decir, diferentes campos, los que entre todos lleguemos a una conclusión y podamos entre todos al final solucionar lo que tenemos que hacer, que es solucionar el problema del paciente. Da igual que sea con la unidad de dolor, da igual que sea con la neurocirugía, perdón, o con la fisioterapia. Es una de las ventajas, ¿no?, que tenemos allí en el centro médico, que estamos allí todos y hablamos entre nosotros, disponemos de imágenes, podemos ver resonancias, podemos hablar entre nosotros, porque nunca hay patologías, sino hay pacientes. La misma patología en diferentes personas actúa de manera totalmente diferente, ¿no? Chema, no sé si estás de acuerdo. Han dicho cosas muy interesantes, ¿no? Como que cada paciente siente el dolor de una manera, ¿no? Y que una patología es diferente en cada paciente. Imagino que eso también estarás de acuerdo, ¿no? Completamente de acuerdo. No hay enfermedades, hay enfermos. Y esos enfermos lo viven de una manera completamente diferente. Es completamente diferente. Hoy estaba leyendo el caso de un jugador de la NBA, John Wall, que no era capaz de apoyar el pie en el suelo porque tenía una calcificación del tendón de Aquiles y ni siquiera se podía meter en la cama y rozarle. Pero él seguía jugando porque tenía... Ese tipo de pacientes existe. Gente que tolera el dolor y hacen cosas. Y hay otra gente que tolera muy poco el dolor por otra serie de mecanismos nerviosos, etcétera, etcétera. Y lo que es muy importante, sobre todo, es que la gente sepa cuáles son sus problemas y que aprenda a convivir con ellos y si alguien tiene un problema de espalda, tiene que fortalecer la musculatura siempre, tiene que evitar coger peso y sobrepeso, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos, en eso tienes que ser el especialista, tienes que darnos 3 o 4 pautas. ¿Cómo evitamos ese dolor de espalda? ¿Cómo hacemos para que llegue cuanto más tarde mejor? Bueno, ciertamente es un poco de fuerza de voluntad, ¿no? Yo siempre soy muy duro respecto a esto con el peso corporal, ¿no? Siempre incido mucho a los pacientes que cuiden su peso. Es muy importante mantener siempre una buena estática. Por ejemplo, un paciente que vaya un poco encorvado hacia adelante, achepado, su columna multiplica por 2 la carga. O sea, es decir, pasamos de soportar X peso a soportar 2X. Eso es una barbaridad. Respecto a eso, yo siempre digo, nos lavamos los dientes todos los días, por la mañana, al mediodía, por la noche. El tema de la espalda, yo siempre los pongo de esta manera. Yo tengo algún paciente que son gente muy cuadriculada, ¿no?, muy alemán, y hacen sus ejercicios, sus 10 minutos diarios, y no los he vuelto a ver en años. Es decir, ¿qué pasa? Que hay muy poca gente que sea capaz de dedicarle un pequeño tiempo a hacer 4 ejercicios y con eso evitará muchísimos problemas, ¿no? Sí es cierto que incidimos mucho en eso, pero es lo que decía Cipriano, ¿no? El ser humano tiende siempre a lo fácil, ¿no? Una vez que mejora, se olvida de todo y muchas veces es lo que decía Cipriano, no has quitado esa artrosis, no has quitado esa patología, sino que has mejorado los síntomas, pero eso, si no lo cuidas, vuelve.
¿Cierto? Y luego tendemos, Cipriano, quizás a automedicarnos. ¿Qué pasa con eso de me duele, me tomo un...? Bueno, sí, pero eso ya es, digamos, los pacientes en general siempre acuden, pues eso, a los analgésicos, a los antiinflamatorios, como primer recurso, pero yo creo que cada día eso es una práctica que se hace cada vez menos, ¿vale? Primero porque el paciente está ya bien informado, sabe los efectos nocivos que tiene la automedicación. Los médicos de atención primaria les inculcan, pues eso, que ciertos fármacos como antiinflamatorios pues pueden originar problemas a la larga, sobre todo en gente mayor, pues nefropatías, problemas cardiovasculares, que los analgésicos, pues tampoco en exceso, pues también pueden generar ciertos perjuicios. Pero eso no es obvio para pensar que cuando se tiene dolor hay que hacer tratamientos de una forma correcta. Pero la automedicación yo creo que cada vez está más no digo en desuso, pero sí que va teniendo menos adeptos. Lo que es importante, y digamos, en ese sentido yo creo que es un poco lo que tenemos todos la misma idea, es que hay factores externos que influyen mucho en el dolor, ¿vale? Y esos factores externos son los que tiene que controlar el paciente, no el médico, no Carlos, en sus tratamientos rehabilitadores, ni por supuesto José María con sus técnicas neuroquirúrgicas. Es propio del mismo paciente, ¿vale? Esos factores externos, el sobrepeso, que es importantísimo, o sea, a veces ves en consulta pacientes pues con 80, 90, 100 kilos que tienen un exceso de peso de 20 kilos y bueno, si vamos a masa corporal ya hablamos en otros términos, o que hacen hábitos o hacen cosas que no son lo más saludables para esa columna. Hay ciertas actividades que, bueno, pues hacerlas en grupo, yo desde luego no considero que sea lo más adecuado. O sea, las espaldas son diferentes, cada paciente es diferente, entonces tú no te puedes meter en un grupo a hacer ejercicios lo mismo el 1 que el 21. O sea, eso es absolutamente es anacrónico, es una incongruencia y encima pues está promovido por muchos profesionales de otras cuestiones. Pues eso es lo que tiene que hacer el paciente, cuidar esos factores externos, los factores, cosas como las actitudes posturales, cómo se sienta para ver la televisión, los famosos sofás, que o sea, hay espaldas que lo peor que le puede pasar es que se sienta en el sofá. O estar en un ordenador, o el que trabaja en una oficina, cuántas veces gira por la derecha, cuántas veces gira para la izquierda. Todos esos son factores externos y esos factores externos son lo más importante después en la continuación de los tratamientos que podemos realizar desde nuestras respectivas consultas o unidades, ¿no? Entonces, eso sí que se tiene que concienciar el paciente. Y a la vez, pues saber hasta dónde tiene que llegar. Hay una palabra que detesto en la consulta, es cuando el paciente me dice que se va a probar, pero el dolor no es para probar. El dolor no se puede probar. Tú tienes que hacer las condiciones físicas que realmente estás condicionado a ellas. O sea, no voy a probarme, si tu espalda no da para hacer 50 kilómetros, pues no da para hacer 50 kilómetros, pero ni de una forma ni de otra. Tendrás que hacer 5 kilómetros o 500 metros, no lo sé. Pero eso de probarse es algo que sí que es verdad que es muy corriente en los pacientes y que les encanta ir a provocar dolor. Si no se debes provocar dolor, o sea si sabes que a partir de 500 metros tienes dolor, pues descansa. O sea, lo que decía el doctor Torres, o sea, hay que el paciente que se tiene que concienciar con lo que tiene y tiene que adecuar su vida a lo que tiene. Y eso es el dolor crónico. Y eso es lo que tiene que saber hasta dónde puede llegar y qué actividad o qué actitudes tiene que tomar. Y eso es muy importante, porque eso es lo que le va a dar calidad de vida. Chema, por alusiones, ¿no? Por esos agentes externos y por ese conocimiento de los límites de cada uno. Sí, cada uno debe hacer la vida que pueda hacer y tiene que adaptar. Y muchas veces lo que pretendes no es que el paciente no tenga dolor, sino que sea capaz de hacer su vida sin dolor, con un dolor. El dolor es algo bueno, entre comillas. El dolor es algo que está diseñado para avisarnos de que algo no va correctamente. Con lo cual, si nosotros lo que estamos haciendo es yendo a provocar dolores, yendo a provocar nuestros límites de donde empezamos a tener problemas. Lo ideal es tener una vida sana, hacer las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida sin dolor. Y el dolor no es algo, filogenéticamente está diseñado para algo. Cuando el dolor es permanente, persistente, o es un dolor neuropático, o es un dolor que ya está inveterado porque está dañado el sistema nervioso central, o además es un dolor que está metido en los circuitos cerebrales con alteración del carácter y tal, eso es otra cosa. Pero el dolor, el diseño del dolor es un diseño muy inteligente para que no hagamos cosas que no debamos, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que hacer es habituarnos a hacernos la actividad
en cada momento de nuestra vida de una manera lo mejor posible. No le puedes exigir lo mismo a un crío de 13 años que tiene una escoliosis y que tiene que hacer deporte para que no se le tuerza más, que a una señora de 80 años que lo que quiere es ir a dar una vuelta a la manzana hasta el parque para charlar con las amigas. No les puedes exigir lo mismo, ni el nivel de dolor ni el nivel de capacidad física tiene que ser el mismo para cada uno. Carlos, apuntás también lo que nos dice Chema, el dolor físico es una señal y debemos de tratarla como tal y ponernos cada uno de los límites y conocer nuestro cuerpo, ¿no? Eso de Sí. un poquito más, un poquito más, un poquito más. Por supuesto, ¿no? El dolor siempre está ahí, como dice Chema, siempre está ahí para avisarnos, ¿no? Para avisarnos de que algo no va bien. Bien, es cierto, yo me paso la vida peleando con la gente respecto a esto, ¿no? La gente a veces no entiende que tiene una estructura, tiene un chasis, que le ha venido así. Es decir, hay gente que a partir de los 40 empieza a degenerar la columna y es que yo corría 25 kilómetros. Ya lo sé que corrías 25 kilómetros, pero ahora tendrás que ir adecuando tu vida a lo que puedas hacer, ¿no? Yo no soy nunca de decir, deja de hacer. Eso no me gusta, sino que vamos a intentar modificar y vamos a seguir haciendo. Pero bueno, esto es un trabajo también muy psicológico, ¿no? Porque somos así, en general somos así. Somos muy reacios a darnos cuenta de que perdemos facultades muchas veces y es mi guerra diaria con los pacientes, ¿no? Es mi guerra que aprendan un poco a saber vivir con lo que tienen y bien es cierto que los umbrales del dolor son muy diferentes en diferentes personas, ¿no? Entonces hay gente que son capaces de soportar muy poco dolor y hay gente que realmente lo soporta más, ¿no? Últimos 2 minutos para, ya no os robo más tiempo, porque hemos hablado de esos agentes externos, hemos hablado de tratamientos, hemos hablado de la cirugía, así que no os robo más que 2 minutos para que me hagáis algunas conclusiones desde vuestro punto de vista y desde vuestra especialidad, ¿no? El que está al otro lado viéndonos ahora mismo, que le duele la espalda, que le cuesta mucho vivir con ese dolor, que tiene quizás alguna patología, alguna enfermedad que le limita en el día a día. ¿Qué consejo le damos desde la neurocirugía, desde la fisioterapia y desde la unidad del dolor? ¿Cómo miramos para nosotros apoyándonos en vuestras especialidades, Chema? Bueno, yo creo que lo hemos ido diciendo todos y al final estamos haciendo todos lo mismo, tanto desde el punto de vista de la fisioterapia, desde el punto de vista de la unidad de dolor como de la neurocirugía. Lo que tenemos que tener es una buena higiene postural, una buena masa muscular, saber lo que podemos hacer y no podemos hacer y adaptarnos a nuestras circunstancias, a nuestra espalda. No es lo mismo un chaval de 13 años que alguien de 30, que alguien de 50, que alguien de 80. Y tenemos que adaptarnos. Y muchas de las cosas que nos enseñan en el colegio, porque esto se enseña últimamente en el colegio, cómo tienes que sentarte, que tienes que no llevar mochilas, todo ese tipo de cosas que al final ninguno hacemos, pero ninguno. Yo el último día en una cirugía me acabé con un dolor de espalda por una mala posición, pero es que no había otra manera de hacer esa cirugía. Pero bueno, luego tuve que ir a Carlos a que me reparara, pero bueno, son cosas que pasan, pero es lo que tenemos que hacer, ¿no? Carlos, el reparador, te vamos a llamar el reparador. El reparador, bueno. Sí, yo fundamentalmente yo creo que es muy importante un buen diagnóstico, ¿no? Para tratar muchas veces algo en la espalda hay que saber qué es lo que está mal, ¿no? Entonces yo siempre digo que es importante ir a ver, en este caso, a José María, al especialista, para realmente saber qué nos duele en la espalda. Porque muchas veces no se puede tratar genéricamente. Me duele la espalda, bueno, te voy a hacer. Hay que saber qué es lo que está mal. Y una vez que sabemos lo que está mal, es mucho más fácil abordar ese problema desde nuestro campo. Y totalmente de acuerdo, es muy importante la higiene postural, es muy importante que la gente, que se enseñe en los colegios, ¿no? Un poco la biomecánica de la espalda, que se sepa que si giras hacia los lados, los discos torsionan y eso en un momento no pasa nada, pero a lo largo de una vida son millones de repeticiones y eso va a causar pues problemas.
eso te lo tienen que inculcar mucho desde pequeño, ¿no? Para que cuando llegues a la edad adulta seas capaz de realizarlo y de manera mecánica. O sea, es decir, que totalmente que no lo tengas ni que pensar. Si no solventamos esos problemas de sobrepeso, de malas posturas, de muchas horas sentados, vamos a tener problemas siempre, ¿eh? Y sobre todo ponerse en manos de profesionales de la materia, ¿eh? Siempre profesionales, porque hay mucho gurú quitando dolores, que realmente luego lo que nos van a hacer es agravar muchas veces la patología. Y en el caso de la fisioterapia, me vas a permitir que también existe mucho intrusismo. Muchísimo, muchísimo. Muy... Esto es increíble, o sea, es increíble. Hay mucho colocador, que llamo yo, ¿no? Luego hablas con el doctor, que es el que opera y el que abre, y se da cuenta que las cosas se colocan bastante mal, ¿no? Es Muy bien. básicamente imposible, ¿no? Cuidado, cuidado con esas manos en las que nos ponemos. Cipriano, como conclusiones también desde la unidad del dolor, ¿cómo nos apoyamos en vosotros para solucionar nuestro dolor de espalda? Bueno, yo, enlazando con lo que decía Carlos, siempre digo que no hay un buen tratamiento si no hay un buen diagnóstico, ¿vale? Eso es lo fundamental. Primero hacer un buen diagnóstico y después establecer ese diagnóstico en función de correlacionar con los tratamientos más oportunos. Pero no hay que olvidar una cosa. En la espalda no solo duele el disco, las vértebras, las articulaciones vertebrales, sino que hay muchos componentes. Hay muchos componentes musculares, nerviosos, hasta vasculares, ¿eh? Y también hay dolores que no solo se generan en la espalda, sino que se generan en la zona pélvica, que incluyen también a la espalda y que también generan dolor y que, bueno, todos en sí suman, ¿vale? Que cuando un dolor se genera en una estructura, sea discal, articular, radicular o bueno, alguna estructura de la columna, ese dolor, digamos que contagia al resto. Siempre hay un músculo que se defiende ese dolor, con lo cual se contractura. Siempre hay otro músculo de la otra parte que genera también, que intenta compensar al anterior, con lo cual al final se genera un ovillo que va creciendo. Y ese ovillo, al final, es lo más complicado de aliviar y de mejorar. Entonces, si un paciente pues, va pasando lo que decía Carlos y lo que decía Chema, de mano a mano, de que gente que, o no profesionales que hacen cosas que no deben hacer, de no profesionales que hacen cosas que no diagnostican bien, evidentemente a lo mejor no tienen esa capacidad de diagnóstico que tenemos otros, pues entonces al final ese ovillo se desprendó, así de claro. Y ese ovillo ya no deja de ser tratable y se constata que es muy difícil ya de mejorar. Con lo cual tenemos otra vez que desarrollar el ovillo. Y eso ahí sí que eso lleva mucho trabajo, muchos tratamientos, a veces pues, derivaciones quirúrgicas, derivaciones a fisioterapia. Y entonces es el mayor problema. Tener un dolor que ha empezado muchos meses antes, muchos años antes, y que al final, bueno, pues no tiene vuelta. Entonces, hacer un buen diagnóstico, ponerse en manos de profesionales que sepan lo que hacen, que busquen soluciones, que tampoco estén ahí buscando cosas y tratando al paciente, sino que les den un tiempo de evolución. Y si ese tiempo de evolución, pues pasar a la fisioterapia, a la neurocirugía, tratamientos complementarios que se pueden hacer, tratamiento psicológico, evidentemente, porque la carga emocional, que hemos hablado poco de ello, pero la carga emocional que lleva el dolor en muchos pacientes, pues hace que ese dolor se incremente o que generen síntomas ansioso-depresivos, estrés, pues todo esto. Entonces, en definitiva, que si no se hace un buen diagnóstico, mal se va a hacer un buen. Pues me quedo con esas conclusiones porque los tres además las habéis mencionado, ¿no? La profesionalidad de las personas en las que nos ponemos en sus manos y ese buen diagnóstico que será el que nos trace la mejor ruta para la mejor solución, ¿no? Y en este caso, los tres lo mencionasteis, estáis trabajando conjuntamente desde el Centro Médico de Asturias, lo que significa pues, que tenemos a una nómina de profesionales de acreditado prestigio y que en cualquiera de las necesidades que podamos tener en dolor de espalda o en otros muchos dolores, seguro que vamos a encontrar una gran solución. No me queda más que daros las gracias por haber estado con nosotros esta tarde, por haber hecho un hueco en vuestra agenda para hablar del dolor. Muchísimas gracias a Carlos Rivas,
por este primer webinar en el que has podido intervenir de la mano de Neurocirugía Torres. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros, es todo un placer, ¿no? Y aportar nuestro granito de arena bueno, a toda esta gente que nos puede ver y pueda aprender algo de todo esto. Muchas gracias también a mis otros compañeros, un placer como siempre. Gracias a Cipriano también, por supuesto, gracias porque ya le hemos visto en algún momento en las redes sociales de Neurocirugía Torres, así que siempre es un placer contar con su presencia en estas redes sociales. Muchísimas gracias, Cipriano. Muchas gracias a vosotros y bueno, hasta la próxima. Y Chema, pues nos vemos en estas redes sociales donde intentamos contar todo lo que hacemos desde la unidad de neurocirugía del Centro Médico de Asturias, con esos últimos tratamientos, con la especialidad en esa columna que hoy hemos tratado desde el punto de vista del dolor, pero que queremos tratar desde el punto de vista de la hernia discal también, si nos lo permite el tiempo. En próximos días intentaremos abordar también la hernia discal como una de las patologías que más frecuentemente encontráis en vuestras consultas. ¿Te parece, Chema, que quedemos emplazados para una nueva cita con nuestros seguidores en las redes sociales? Me parece perfecto. Quiero dar gracias a todo el mundo que ha estado siguiéndonos, a ti por la moderación y a Carlos y a Cipriano por haber estado aquí y por todos los días que están con nosotros trabajando. Pues gracias a los cuatro y a la audiencia, pues que nos volvemos a ver en las redes sociales, como digo, de Neurocirugía Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. Gracias.